Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 31 de julio de este 2025. Es el último día de este mes que marca también el mes de la segunda mitad del 2025. Pero también nos hace recuerdo, aunque no lo querramos, de que nos quedan simplemente 5 meses para terminar este año. Créalo o no, así de rápido estamos avanzando, así de rápido también se ha completado el primer medio año. Lo decíamos la anterior semana, que el presidente Trump ya había cumplido 6 meses en el cargo y que es importante que vayamos reflexionando sobre los logros, también los desaciertos, porque no todo ha sido una taza de leche. Todo también implica, como todo gobierno, pues no nos va a caer bien todo lo que vaya a hacer. No toda la forma de pensar del presidente quiere decir que va a estar de acuerdo con toda su base MAGA o igual su base conservadora o republicana. Lo importante es priorizar lo que el país necesita. Lo hemos dicho en varias oportunidades a través de este programa. Quienes han llegado a las urnas el año pasado, durante las elecciones de 2025, saben, incluyendo no solo la base consistente que el presidente Trump tiene desde el 2015, 2016, el 2020 y el 2024. Esa base es consistente, pero adicionalmente a ello, en lo que va de la pasada elección, gana el voto popular gracias a muchos demócratas que estaban arrepentidos de haber votado por Joe Biden o haber apoyado igual las nefastas políticas de Barack Obama. A esto hay que sumarle que mucho independiente también ha visto los graves problemas que ha ocasionado el Partido Demócrata con sus políticas de fronteras abiertas, una inmigración ilegal descontrolada, donde se pasaron como si nada. Más de 600,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Esto no lo dice Freddy Silva, lo dice el reporte del Departamento de Seguridad Nacional. Adicionalmente a ello, hay otro informe de la oficina de ICE que indica que son más de 114,000 inmigrantes indocumentados que tenían un delito por homicidio, o sea, la muerte de una persona. Puede que sea asesinato, puede que sea un asesinato en primer, segundo grado, incluso puede ser un homicidio en primer, segundo grado, que tal vez no haya sido su culpa, pero que ha cometido este asesinato. Puede que simplemente haya estado manejando, no simplemente, puede que haya manejado gravemente en estado de ebriedad y haya matado a una persona, y que pues son delitos a los cuales 114,000, según ICE, están dentro del país, caminándose tranquilos y libres. Y todo esto gracias a esas políticas nefastas, no solo de los demócratas. Esta es una política globalista importada desde las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial. Porque si usted revisa ya en el plano geopolítico, se va a dar cuenta que esto no está pasando de manera espontánea o que haya surgido por algún suceso grave en el continente americano. No, esto está pasando también en Europa. Hay muchas naciones a las cuales se les está tildando de fascistas, que son nacionalistas y quién sabe qué otro adjetivo. Sin embargo, han visto que este multiculturalismo que promueve el progresismo, que promueven todo esto de la internacional socialista o ahora la internacional progresista, no funciona. Las naciones que abrieron sus fronteras y que querían ser todos buenitos y que vamos a darle la mano a todos los países de tercer mundo, que son buenos inmigrantes, que todos trabajan, que todos colaboran, que son parte del engrandecimiento de Occidente, mentira. Ya se han dado cuenta que no toda inmigración es buena, que no todos los inmigrantes son santos y que tienen todos buenas intenciones cuando viajan a otra nación. Eso se está desmontando, pero cuesta trabajo enseñarle, mostrarle esto a las personas que tienen un poquito de sentido común. ¿Por qué?
porque siguen creyendo en lo que les dice la televisión. La televisión a diario te está diciendo que Trump es malo, que es un mal presidente, que está haciendo las cosas en pro solamente de un pequeño grupo de ricos y que está en contra de la clase media o el resto de la población estadounidense. Mentira. Los datos van respaldando al presidente. Y ojo, usted sabe, yo nunca me he declarado un trumpista. Desde este micrófono siempre he mencionado que soy conservador. Además, seguidor de Cristo y muy patriota, porque soy un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica por decisión, por elección, no porque haya nacido acá. Lo hice de forma consciente. Cuando tomé juramento a la bandera, lo hice de forma consciente de que iba a proteger a esta nación de los enemigos extranjeros, pero también de los internos. Y creo que cada uno de nosotros tiene que hacer esta revisión en pro de esta nación. Y creo que eso es importante por ahora para que nosotros tengamos como prioridad el país. Ojalá usted, amigo, demócrata, independiente o cualquier postura filosófica política que tenga, priorice el país. Más allá de que no le guste Trump, que no es un político, más allá de las decisiones que por ahora está tomando, póngase a pensar si esto realmente beneficia a todo el país y no lo que nos quieren hacer creer a través de los principales medios de comunicación de que hay que legislar o trabajar para ciertos grupitos que lo que quieren son privilegios. El país hoy más que nunca necesita de patriotas. Puede usted ser o no tildado de nacionalista, pero necesitamos gente que primero se preocupe por Estados Unidos. Eso de que somos una nación extremadamente rica y que le podemos financiar lo que quieran al resto de los países ya no es como antes. Su bolsillo se lo dice a diario. Antes, cuando yo vine a inicios de este 2000, de este siglo XXI, todavía podíamos pensar que nuestra capacidad de ahorro nos podía garantizar de alguna manera una jubilación digna. Hoy está entredicho el tema de la seguridad social, si es que va a funcionar todavía para cuando nos toque jubilarnos a nosotros. Y le habla una persona relativamente joven de 45 años. Sin embargo, tengo que ver otras alternativas porque entiendo que la seguridad social es posible incluso de que en un futuro pueda quebrar. Adicionalmente a ello, a diario creo que estamos viendo que el ciudadano promedio, la clase media, ya no tiene capacidad de ahorro. Muchos desde la pandemia 2021, 22, 23 ya han recurrido incluso a su tercera tarjeta de crédito y tienen tan dañado su crédito que ya en una situación de emergencia no van a poder sacar dinero. Y esto no lo ha provocado Trump, esto lo han provocado las medidas políticas del anterior gobierno. Por ello, espero usted, amigo, oyente, cuando le digan o traten de convencerlo de todo lo malo que seguramente está haciendo esta administración, revise los índices económicos, revise, no escucha a los mismos todólogos, expertólogos, opinólogos que trae la prensa y que nos hace creer que realmente son personas con criterio. Muchos de ellos simplemente son políticos o que tienen una tendencia política muy marcada y que son antitrumpistas, odiadores de Trump solamente porque Trump es Trump y porque nació y punto. No tienen argumentos siquiera para poder ir en contra de muchas de sus políticas. Sin embargo, creo que es importante mencionar que el presidente su administración ha estado llegando a ciertos acuerdos económicos. Ayer lo mencionábamos que en lo que va de la semana se ha anunciado un acuerdo realmente importante con la Unión Europea. Ya habíamos hablado del acuerdo pactado con Japón, que había una Corea del Norte que también estaba planteando, igual que otros países asiáticos, mejores relaciones económicas en el momento de hacer negocios. Y ahora resulta también que los Estados Unidos, con nuestro vecino México, han acordado una extensión de 90 días antes de que se hagan cambios en la tarifa arancelaria. México va a seguir pagando un arancel del 25% sobre todos los bienes como castigo, es lo que ha mencionado esta administración. ¿Y castigo por qué? Y mucha gente eso no te dice los principales medios de comunicación en español. Nos hacen poner como si esta administración se pone en el plano de ser enemigo de México, de su vecino inmediato. Y no es así. Hay que poner las cosas en contexto. No podemos olvidarnos de que a través de México se pasa la mayor cantidad de drogas hacia los Estados Unidos. Que además
El fentanilo, que es una de las drogas ahora más comunes, más importadas, pero que también está cobrando más vidas que antes, se opera, se procesa, se trabaja, se fabrica, como mejor quiera usted ponerle el nombre, en México. Se ha podido encontrar a través de la investigación que tienen las agencias federales de inteligencia de Estados Unidos que los cárteles del narcotráfico y empresarios mexicanos están comprando los precursores desde China. Sí, están comprando estos, no sé ya ni siquiera cómo mencionarlo, estos empresarios, estos emprendedores, están comprando los precursores desde China. China, en su reglamento, está prohibido la comercialización de la droga. Incluso un traficante ni siquiera logra ir ante la justicia para buscar algo de un proceso penal, digamos, por mencionarlo. La pena de muerte se aplica para los traficantes de droga de forma directa, porque a la final China también ha entendido que para poder someter a más de 1.600 millones de chinos, que equivale a un quinto de la población mundial, pues tienen que tener mano dura. Y ahí los derechos humanos no funcionan. Y las Naciones Unidas lo saben, no hay derecho humano que valga ahí. Sin embargo, China, teniendo una regulación tan estricta con relación a las drogas, sí permite la venta de estos precursores. O sea, ellos no lo consumen, ellos en su país no lo comercializan, sin embargo, lo permiten en el extranjero. Y los cárteles del narcotráfico son los que aprovechan esta falencia de su sistema y compran estos precursores para hacer el fentanilo, que dicho sea de paso, el 2023, el último informe indica que son más de 110,000 personas que mueren en Estados Unidos por año por sobredosis de droga. Más del 75% es por fentanilo. Esto, en palabras simples y comunes, quiere decir que más de 300 personas por día mueren por una sobredosis de droga. Póngase a pensar, amigo oyente, ni las guerras cobran tantas vidas. 300 personas por día mueren a raíz de una sobredosis de droga y generalmente es por el fentanilo aquí en los Estados Unidos. El tema de las drogas no solamente es el tema del adicto, que al final puede o no perder la vida o no rehabilitarse. Los daños colaterales que tienen las drogas son sumamente fuertes y tienen un impacto muy duro en la sociedad, sí, en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque este adicto en un momento llega a ser un negacionista. Dice que no es adicto, que puede dejar las drogas. Sin embargo, puede ser un joven que está viviendo todavía en casa o que le está ayudando el hermano a poder superar. Terminan resquebrajando esa familia. Económicamente la tienen igual destruida. Muchos llegan a la quiebra por querer ayudar a sus hijos. Padres, se ha visto, padres de familia perder casas, vehículos o las propiedades que tienen para tratar de salvar a un adicto que al final no se recupera o pierde la vida. Estos daños colaterales, que ya implican no solamente el daño económico, el daño familiar, el daño psicológico, no está cuantificado dentro de lo que es el narcotráfico y sus impactos, o sea, el impacto que tiene. Y por eso nosotros creo que tenemos que apoyar a esta administración cuando sugiere que este 25% es un castigo porque México permite a través de la frontera el tráfico de este fentanilo o de cualquier otra droga. No hacen el esfuerzo suficiente. Ahora, vamos a continuar con este informe, dice, no solamente es el 25% por el tema del fentanilo, hay un arancel del 25% sobre los automóviles y una tasa del 50% sobre el aluminio y el cobre. Esto es lo que ha dado a conocer, ¿no? Este anuncio se produce después de una llamada telefónica con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y que ambos van a continuar en proceso de negociación durante los próximos 90 días. Quiere decir que todavía hay 3 meses en los cuales el presidente Trump ha dicho las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las otras naciones debido a los problemas y los activos de la frontera. Además, México acordó eliminar de inmediato sus barreras comerciales no arancelarias que eran numerosas,
Canadá aún no ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y el presidente Trump ha indicado que el país probablemente tendrá que pagar el elevado arancel del 35% sobre todos los productos que crucen la frontera estadounidense a partir de este próximo viernes, o sea, mañana. Seguramente hay mucha gente que todavía piensa que tenemos nosotros, por una cualidad de ser vecinos, ser más indulgentes, ser más tolerantes, amplios, inclusivos o hasta diversos. Y estoy mencionando solo la agenda globalista en sus puntos más importantes. Sin embargo, el país debe entender que el crimen organizado es un verdadero problema, no solo para México y sus ciudadanos, también para los estadounidenses. Cada vez que han ido pasando a través de la frontera entre Estados Unidos y México, por supuesto, durante la administración Biden, han hecho del crimen organizado una de las potencias más grandes del continente. Sí, aunque no se lo digan los principales medios de comunicación, aunque no hablen sobre ello los principales medios de comunicación, es más importante que usted razone y reflexione por sí mismo, porque esto no se lo van a contar. El crimen organizado antes cobraba alrededor de $4,000, $5,000, hasta $10,000 para pasarte por la frontera, en el caso de los inmigrantes que trataban de pasar desde Argentina hasta México. Sin embargo, para los que venían de China, igual de Rusia, sus tarifas son arriba de los $20,000, $30,000. Hemos escuchado incluso casos de gente que ha pagado sin ningún problema más de $70,000 para llegar hasta los Estados Unidos. Algunas mujeres simplemente lo han hecho, han pagado este dinero con el propósito de tener hijos, o sea que han venido embarazadas, han tenido a sus hijos acá, les han dado una ciudadanía y después se han regresado para sus países. Para que usted tenga una idea que hasta de eso hacen negocio, de eso trafican igual la ciudadanía muchas personas del extranjero. Sin embargo, lo que nos compete, la complejidad de la cual habla el presidente Donald Trump con relación a México, es que ahora y desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hay una complicidad abierta, descarada por parte de los políticos de Morena que gobiernan y que están en el poder, ahora con Claudia Sheinbaum. Esta política de abrazos y no balazos ha sumido a el país o varios de los estados de México, los Estados Unidos mexicanos, ha sumido en el terror. Hace unos días nada más, hemos comentado también en este programa, una profesora que se había jubilado allá en uno de los estados del sur, se dedicó ahora a ser taxista porque ya con el sueldo que percibe, o más bien con la renta que percibe después de tantos años de servicio en la educación, pues no le alcanza. La economía o la situación económica en México no es distinta del resto de Latinoamérica. Casi todos estamos en una línea, diría, entre menos de la clase media y la pobreza. Sin embargo, esta mujer pues decidió no pagarle lo que llaman la mochada, no pagarle su renta a los del crimen organizado y dijo, pues yo tengo que trabajar y dar de comer a mis hijos. Lo siento, pero no les puedo pagar una manutención, digamos, una renta, como generalmente cobra el crimen organizado. Pues resulta que la agarran, la secuestran, después la ponen de rodillas, con las manos atadas. Hay una decena, si no una docena de hombres encapuchados con armas de grueso calibre y le hacen leer un comunicado advirtiendo al resto de los taxistas que no quieren pagar su cuota de que les va a pasar lo mismo que a ella. Días después aparece asesinada. ¿Cuál es la respuesta de la presidencia? Sí, de la presidente Claudia Sheinbaum. Dice, todavía tenemos que revisar la información. Todavía tenemos que indagar la información. ¿Qué vas a revisar, pedazo de inútil? Sí, me refiero a usted, la presidenta de México. ¿Qué vas a revisar? Si hay un video donde le hacen confesar que, pues, para el crimen organizado no le han cumplido con la parte de dinero que seguramente le tienen que pagar y que usted, presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, han permitido que estos criminales sean los que gobiernen. ¿Qué vas a revisar? ¿Bajo qué argumento además vas a justificar que la han asesinado después de haber dado ese mensaje y todavía lo publicaron? ¿Qué vas a revisar?
Y por eso, para nosotros es importante que apoyemos a este presidente, porque este presidente sí tiene los pantalones bien puestos para hablarle de frente a este tipo de gobiernos que transan con el narcotráfico. Hay que respaldar a nuestro presidente. No se crea el cuento de Univisión, de Telemundo, que alegremente permiten en sus imágenes que las canciones de México y con la bandera de México y vamos a protestar contra ICE y vamos a romperle los vidrios y vamos a no permitir que trabajen los agentes federales y vamos a entorpecer el trabajo de la policía. No lo permita. Es un lavado de cerebro que esta gente lo viene haciendo a diario. Tenemos que priorizar nuestro país. Usted ya vive aquí, no vive en México, no vive en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile. No, ya no vive allá, usted ya vive aquí en los Estados Unidos. Priorice su país. Es por esa frontera por donde se permite que entren las drogas. Es por esa frontera que México también está coludida con el crimen organizado para ir reforzando o también está haciéndose cada vez más poderosa a través de la venta del narcotráfico, porque no solamente es recuperar el dinero que ganan a través de la venta de las drogas, también compran armamento. Muchas veces los militares mexicanos no se atreven a entrar, por ejemplo, a lugares como Tijuana, sí, o Juárez. Hay lugares donde no le estoy diciendo la policía, porque la policía ya ha sido corrompida, trabajan con los criminales. No, estamos hablando del ejército mexicano, no se atreve a ingresar a ciertos lugares porque saben que el crimen organizado está mejor armado que ellos y prácticamente es como un suicidio tratar de enfrentarlos. A ese punto se ha llegado. La gente no solamente está viviendo esta zozobra en México, muchos de los venezolanos le pueden contar sobre cómo la Guardia Bolivariana o todo este cártel de los soles que está a la cabeza de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, esta dictadura es el poder del narcotráfico disfrazado de esta dictadura democrática que solamente ellos ganan en las elecciones porque saben que, creo que ya está muy claro que a esta altura del partido ellos no solamente hacen trampa en las elecciones, pero yo creo que un venezolano le puede contar con lujo de detalles cómo es la persecución contra alguien que abiertamente se pronuncia contra un gobierno. Cómo no solo pierden el poder adquisitivo, cómo han hecho estos socialistas que la gente entre en una zona de miseria, ni siquiera es pobreza, miseria, tanto como lo han hecho en Cuba, porque la receta de Fidel ha funcionado para muchos países. Mientras tú mantienes a la gente ocupada buscando la comida, que muchas veces ni lo encuentran, van a estar con su mente muy alejada de querer hacer una protesta contra el gobierno. Y cuando ya no tengan comida, no tengan energías, ya no tengan fuerza, hayan perdido incluso mucho peso, no se van a atrever a enfrentar a un gobierno que está armado, como es el gobierno no solo es la Guardia Bolivariana, sino también hay otros grupos paramilitares que son afines al chavismo y que terminan torturando, persiguiendo y hasta haciendo desaparecer al que opina distinto. Esto está pasando de manera muy cruel en nuestro continente y no le estamos pudiendo dar la batalla en esas naciones. Sin embargo, como México es un vecino directo, entonces lo que afecta en ese país de alguna manera salpica también a los Estados Unidos. Por eso es que nosotros tenemos que priorizar la defensa de los Estados Unidos, porque usted vive acá. Se lo voy a decir una y otra vez. Si usted ha decidido escapar de su país porque allá no hay oportunidades de trabajo, porque hay mucha corrupción, porque además esta gente no solamente le roba a su gente, sino que además le endeuda para que así sea un círculo perpetuo de pobreza, y usted se viene para acá, aspire a buscar algo distinto de lo que hacía allá. Ya no apoye socialistas, no apoye de que uno para todos y todos para uno. Aquí estamos y no nos vamos. Ya no apoye esas cosas. Usted ha entrado a los Estados Unidos donde la esencia americana permite la libertad y la prosperidad en base al individualismo. O sea, la gente, primero, uno, tiene que luchar, tiene que sacrificarse, tiene que hacer lo posible para prosperar. La Constitución, cuando te dice que tienes derecho a ser feliz, no dice que el gobierno te va a hacer feliz.
No dice para nada eso. No dice que el gobierno te va a garantizar la felicidad. No, para nada. Te está dando la libertad para que tú, a través de la cultura, del esfuerzo y el trabajo, tú consigas la felicidad, la prosperidad, la tranquilidad económica. Y esto lo vamos a hacer ¿cómo? Teniendo libertades y no teniendo miedo de salir a la calle. Hoy, muchas calles de las principales ciudades del país, no puedes andar a ciertas horas de la noche. Hay mucho drogadicto en la calle, hay mucho delincuente que se está matando con otras pandillas por el territorio donde trafican las drogas. Muchos niños ya ni siquiera pueden ir a jugar a un parque, a un playground, incluso de los apartamentos, porque están traficando menores de edad, y esto es porque hemos sido inundados por drogas. Si nosotros no empezamos a ver esto como un tema nacional y protegemos a esta nación, pues la vamos a perder. Si usted ha decidido vivir en este país, tener su familia, tal vez abrir su pequeño negocio, comprarse su casita, ya sus hijos tal vez van a darle hasta nietos, esta es la nación la que debe cuidar. Este es el país al cual tiene que defender, no al que ha nacido. Aunque usted, y no le estoy diciendo que renuncie a sus tradiciones, a su cultura, a ser mexicano, no, para nada. Pero no se olvide que usted está aquí precisamente por esa punta de maleantes, a esos politiqueros, además del crimen organizado, que le ha hecho ver que no es un país, por muy bonito que sea, por muchas costumbres maravillosas, que su música, su comida, tantas cosas buenas que tiene México, muchas veces no tienen para todos las mismas oportunidades. Y si usted no está ligado a esa esfera política, a esa esfera de poder, pues le va a ser muy difícil prosperar. Incluso mucha gente termina quedando en la miseria, olvidado, enfermo. En cambio, en esta nación hay oportunidades, pero pues protejamos esta nación. Tenemos que darle un poco más de amor a este país para realmente saber que donde estamos es el lugar primero que elegimos, tanto para nosotros como para nuestros hijos, y que su permanencia va a depender también del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos por esta nación. Vamos a la primera pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Usted me encuentra a través de las redes sociales. Si tiene una consulta o simplemente quiere que compartamos algún documento que leemos acá, escríbame a través de Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V, TV. Y ahí, con mucho gusto, le respondo cualquier inquietud. Solo en la red social Instagram me va a encontrar como Freddy Silva 80. El resto me encuentra como Freddy Silva TV. Entre los temas que tenemos en esta agenda periodística para hoy, 31 de julio de este 2025, déjeme decirle que hay datos que tenemos que ir mencionando. Resulta que Hillary Clinton fue la que aprobó un plan ideado para un asesor de campaña para difamar al entonces candidato Donald Trump, luego presidente, con una colusión con Rusia. Esta supuesta colusión inventada por tanto la campaña de Hillary Clinton, pero ahora sabemos que a la cabeza estaba Barack Hussein Obama. Estos son documentos que se acaban de desclasificar, o bueno, no es que se acaban, fueron desclasificados esta misma semana. Es más, este mismo día, hoy jueves, los archivos de inteligencia fueron desclasificados hoy. Dice, Hillary Clinton había aprobado el plan ideado por un asesor de campaña para difamar al entonces candidato Donald Trump con falsas acusaciones de colusión rusa y distraer la atención de su propio y creciente escándalo de correos electrónicos durante las elecciones de 2016. El plan incluía plantear el tema del apoyo a Putin, a Trump y, posteriormente, orientar a la opinión pública hacia la noción, la idea de que necesita equiparar la campaña de influencia política del líder ruso con una interferencia real en la infraestructura electoral. Más datos dicen, Clinton aprobó un plan
propuesto por una de sus asesoras de política exterior, Julianne Smith, para difamar a Trump, magnificando el escándalo vinculado a la intrusión de los servicios especiales rusos en el proceso electoral para beneficiar al candidato republicano. Esto se lee en uno de los memorandos desclasificados. El fiscal especial John Durham descubrió la información durante la investigación de varios años sobre las actividades de inteligencia durante las elecciones de 2016. Usted recordará que también en este podcast, y en realidad no como Conserva la Voz, sino como Entre Líneas, hemos hablado sobre el fiscal especial John Durham, que además presentó ese informe, del cual voy a hacer referencia en los próximos minutos para que usted tenga una idea, porque entre lo que conversábamos ayer con un oyente, me escribía y me decía, pero ¿qué es lo que siempre dice ese informe especial? Y cómo, si es que ya se presentó hace tiempo, todavía estamos hablando de este informe y todavía no es un escándalo nacional. No es escándalo nacional. ¿Por qué? Porque estábamos durante la administración Biden y se encargaron los principales medios de comunicación, que son los principales aliados de los demócratas, de acallar esta información. ¿Por qué? Porque revelaba cómo la campaña de Hillary Clinton es la que había comenzado espiando la casa de Trump en Nueva York y luego la Casa Blanca. Pero sigamos con este dato. La fiscal general Pam Bondi, también el director Kash Patel del FBI y otros miembros de la comunidad de inteligencia desclasificaron estos archivos de la investigación de John Durham a pedido del senador Chuck Grassley. Con la base en el anexo de Durham, el FBI de Obama no revisó ni investigó adecuadamente los informes de inteligencia que mostraban que la campaña de Clinton podría haber estado inventando la falsa narrativa de Trump y Rusia para beneficio político de Clinton, lo que en última instancia se hizo a través del dossier Steele y otros medios. Esta es una declaración que hace el mismo senador Grassley. Estos informes de inteligencia y registros relacionados, fueran verdaderos o falsos, permanecieron ocultos durante años. La historia demostrará que las agencias oficiales y de inteligencia de las administraciones de Obama y Biden se utilizaron como arma contra el presidente Donald Trump. Este uso de la fuerza política ha causado graves daños a nuestras instituciones y constituye uno de los mayores escándalos y encubrimientos políticos de la historia estadounidense. La nueva administración, la vigente, la de Trump, tiene la enorme responsabilidad ante el pueblo de Estados Unidos de reparar el daño causado y hacerlo con la máxima celeridad y transparencia. Este tema del informe del fiscal especial John Durham, yo recuerdo que me tomé bastante tiempo para hacer la lectura de este documento, que no era para menos. Eran 316 páginas y si usted me lo permite, con mucho gusto incluso le puedo dar el dato de la fecha en la que se hizo este programa. Aquí lo tengo. Nosotros hicimos el programa con Entre Líneas el 16 de mayo del 2023. Quiere decir que para el mes de mayo es que sale el informe. Creo que en este caso ya era el informe final. Había un informe preliminar que había sacado el 5 también de mayo del 2022, pero ya el informe final es el que termina saliendo el 16 de mayo del 2023. Y le voy a dar una pequeña lectura, no quiero cansarlo mucho, porque también es importante que quienes hacen periodismo pues aprendan. Hay que buscar la información, está ahí. No escuche solamente lo que le dice el líder de la mayoría del Partido Demócrata. No escuche solamente a sus afines. No, el periodismo dice que tenemos que ir a buscar la información de ambos lados y también tenemos que contrastar la información, la que recibimos, y que nada mejor que la misma fuente que la emite. En este caso, quien ha hecho la investigación es el fiscal especial John Durham. Es él y la información, este documento de 316 páginas, las que debían de haber revisado en ese momento la prensa progresista, pero simplemente mandaron un titular donde en la mayoría de ellos decía que no estaba seguro, que no sabían del todo, que no estaba bien claro y muchas otras cosas. Sin embargo, el documento lo tengo conmigo. Si usted quiere, también le puedo compartir este documento de 316 páginas que está en PDF. Hay muchas preguntas que surgen dentro de este documento en lo que es la antesala
antes de llegar a las conclusiones y demás. Y entre ellos se plantea: ¿hubo una dedicación adecuada para que el FBI abriera la investigación Crossfire Hurricane desde su inicio, el 31 de julio de 2016, como una contrainteligencia completa y agentes extranjeros? Esto es importante, créanme. Dice: investigaciones de la ley de registro, que se conoce como FARA, dados los requisitos de las directrices del fiscal general para operaciones nacionales del FBI y las políticas del FBI relacionadas con el uso de las herramientas de investigación menos intrusivas, ¿eran necesarias? Esa es la pregunta que se plantea dentro de este informe. ¿Fue consistente la apertura del Crossfire Hurricane como una investigación completa el 31 de julio de 2016 con la forma en que el FBI manejó otra información de inteligencia, ojo, que había recibido antes del 31 de julio de 2016 sobre los intentos de intereses extranjeros de influir en Clinton y otras campañas? Y como esta hay muchas preguntas, pero yo quiero saltarme a esta parte donde dice sesgo o motivación inadecuada. Dice: en este informe nos hemos referido al posible impacto del sesgo de confirmación en la investigación de Crossfire Hurricane. El sesgo de confirmación se entiende ampliamente como fenómeno que describe cómo los individuos y los grupos procesan información. Representa la proposición general de que existe una tendencia humana común, en su mayoría no intencional, de aceptar información y evidencia que es consistente con lo que creen que es verdad, mientras ignoran o rechazan la información que desafía esas creencias. Aquí está explicando más o menos cómo es que se debe interpretar lo que ha recibido, y también da a conocer, o creo que trata de maquillar, el señor Durham diciendo que en su mayoría no es intencional. En política no hay cosas intencionales, seguramente, ¿no? O no intencionales, más bien. No, la política no es coincidencia, son consecuencias. Saltándome algunos párrafos de este mismo informe, dice: la evidencia de sesgo de confirmación del FBI en el asunto incluye, como mínimo, la siguiente información que simplemente fue ignorada o racionalizada de alguna manera. Hubo una completa falta de información de la comunidad de inteligencia que corroborara la hipótesis sobre la cual se basó predicando de la investigación del Crossfire Hurricane. O sea, la colusión rusa faltó, no hubo información completa, o no estuvieron activos también la comunidad de inteligencia para que corroborara esta hipótesis. Aún así la dieron por hecha. El segundo punto dice: el FBI generalmente ignoró la importante información exculpatoria proporcionada por Carter Page, George Papadopoulos y el asesor principal de política exterior de Trump durante conversaciones grabadas que ya los tenía el FBI. Lo ignoraron, simplemente no tomaron en cuenta esas recomendaciones. También dice: el FBI no siguió pistas de investigación que fueran inconsistentes en su teoría del caso. Por ejemplo, las negaciones registradas de Page de tener cualquier relación con Paul Manafort, un hecho sobre el cual había evidencia disponible. También el FBI no aceptó a Page la oferta escrita que le hizo el director Corney para ser entrevistado sobre las acusaciones contenidas en el artículo de Michael Isikoff en Yahoo iNews, y en cambio optó por buscar la vigilancia de Page por parte de FISA. En otras palabras, queridos amigos, lo que estamos viendo, y ojo, no quiero hacer una extensa lectura de esto, porque yo entiendo que realmente quiera tener información sobre este informe de más de 300 páginas, también lo puede encontrar o me lo puede pedir. Pero a grandes rasgos, ya nos decía en el 2023, preliminarmente en el 2022 también, nos decía el fiscal especial John Durham que el FBI había ignorado los informes preliminares que decían que Rusia no tenía ni la capacidad ni la motivación para interferir en las elecciones de 2016. Sin embargo, sin pruebas, o por lo menos más bien con pruebas de que no había forma de que Rusia habría interferido en las elecciones, se lanzó una campaña de desprestigio de la victoria electoral del presidente Donald Trump, que, como ya lo sabemos ahora gracias a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard, se hizo en nombre de la presidencia del musulmán Barack Hussein Obama. Fue él el que dio las directrices
para que se iniciara una campaña para lograr derrocar al presidente Donald Trump y su legítima victoria. No me voy a cansar de repetir cómo la política es de asquerosa cada vez que uno lo va revisando y que estos que se creen impunes, estos que se creen omnipotentes, se puedan salir con la suya. Me parece que el pueblo estadounidense, independientemente de cuál sea su afiliación política, aunque fuera independiente, debería estar no solo indignado, debería estar escandalizado. Porque lo que están haciendo o lo que hicieron, pero además esa colusión tan podrida que tienen con los principales medios de comunicación es realmente detestable. Lo que estamos viviendo en este país es bochornoso por poco. O sea, solo es le digo que es un adjetivo bastante mínimo el que estoy dando para hacer relación a lo que en este momento mi estómago no es capaz de decirlo, es vomitivo. Hillary Clinton, quien durante un proceso de investigación confesó haber destruido información, más de 30,000 emails, además de haber utilizado el servidor, uno de los servidores federales, un celular también que está con registro federal, lo destruyó. Simplemente dijo, no, me lo llevé, sí, pero lo destruí ya. Y como que no pasara nada. Sin embargo, si el presidente Trump, cuando termina su presidencia, se lleva papeles o documentos que tal vez le recomiendan que debe tenerlos en custodia y que además están bien custodiados, no. Cuando son simples papeles, se las ingenian estas mismas agencias federales, porque fueron las mismas agencias federales las que estuvieron coludidas durante la presidencia de Trump, antes de la presidencia de Trump, durante la administración de Biden. Esto no puede seguir pasando en los Estados Unidos. Se supone que muchas de las naciones del mundo miran hacia nosotros como un faro de libertad, pero sobre todo de justicia. En Estados Unidos nos podíamos jactar hasta el siglo pasado de que era posible que un hombre de escasos recursos podría llegar ante la justicia en las mismas condiciones que un gran ejecutivo, un millonario, que la justicia era realmente imparcial y podíamos confiar en ella. Hoy eso es difícil de creer cuando tenemos politiqueros como Hillary Clinton, Barack Hussein Obama o cualquier otro que haya participado en esta colusión, porque esto realmente fue una conspiración que hicieron en contra de la administración del presidente Trump. Y todavía tenemos a estos principales medios de comunicación mentirosos que no son capaces de hablar la verdad, incluso teniendo la información a la mano. No le están diciendo, revise los titulares, revise las noticias. No le están diciendo al ciudadano de a pie cómo se dieron las cosas, qué dicen los informes. Todo lo que ha ido revelando la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, por ejemplo, cuando CNN estaba haciendo la transmisión en vivo, lo cortaron. Sí, lo cortaron, no dejaron que su audiencia tuviera la información que estaba diciendo Tulsi Gabbard con relación a que fue el presidente Obama quien cambió las directrices para llevar adelante la mentira de la colusión rusa y que esa nación había sido capaz de hacer interferencia en las elecciones. Esto realmente es bochornoso. Por menos se han cancelado cuentas en las redes sociales, se han llamado antipatriotas, se han perseguido y se han encarcelado. ¿Y por qué estos actores políticos demócratas y en general cualquier politiquero, por qué no pueden enfrentar a la justicia como el resto de los ciudadanos? Precisamente porque allí hay corrupción. Y ojalá esta administración, ojalá, realmente veamos que más allá de lo que puede ser un titular, nosotros podamos ver que las personas que han cometido el tipo de fraude, corrupción, ojalá esta gente enfrente la justicia. No estamos buscando solo que sea un proceso político, no. Que si tiene que haber un proceso civil, que vaya a un proceso civil. Y si tiene que ser un proceso penal, que vaya a un proceso penal. Ojalá. En medio de este escándalo, también hay algo que quiero ir mencionando con relación a esta familia. Y yo digo ya familia, porque la familia Pelosi, como en muchos programas he mencionado,
Ya se ha sugerido, afortunadamente el presidente Trump no tiene temor y ha sugerido que se debería de investigar a Nancy Pelosi porque ella, según el presidente Trump y según también lo que nosotros hemos venido informando, ella recibe información privilegiada y por ello ahora ha amasado una enorme fortuna junto a su esposo, quien usted recordará, lo pillaron en calzoncillos. Estaba aparentemente con un amante, estamos diciendo aparentemente, o supuestamente, alegadamente, como dirían también aquí en el Caribe. Y resulta que esta familia, tan solo ellos dos, Paul Pelosi y Nancy Pelosi, bueno, vamos a hablar del patrimonio que está registrado. Según Kiver Quantitative, dice que ellos tienen 262 millones de dólares. ¿Qué le parece? Un político o una mujer que se dedica a la política, ya tiene un montón de años, que tienen un sueldo entre 140, 150 hasta 180, casi 200 mil dólares. Sin embargo, han podido amasar una fortuna de 262 millones de dólares. Y esta sinvergüenza, Nancy Pelosi, cuando está siendo interpelada o sea, cuestionada a través de una entrevista, incluso los mismos demócratas, en este caso, que se sacó el libro, usted recordará, sin pecado inicial o pecado original, más bien este señor Tapper que le está entrevistando a través de CNN, le está preguntando y ella dice, es que es ridículo, dice, no. Yo además no vine para hablar sobre mi fortuna, dice, estamos aquí para hablar del 70º aniversario del Medicaid. Para eso acepté venir, para que usted vea la calidad de sinvergüenzas que hoy gobiernan los Estados Unidos. Nancy Pelosi ya es una octogenaria. No sé cómo es que la gente todavía sigue votando y también la ley le permite seguir ostentando ese cargo público. Por menos, creo que el presidente Biden, que también no tiene mucha lucidez, ya tiene mucho deterioro cognitivo, y hemos visto que Nancy Pelosi también está ya en esta línea, y no solo por su pasada edad. Y ojo, por favor, no me malentiendan, no estamos discriminando, mucho menos al adulto mayor. Es parte de la vida. Es parte de la vida que a cierta edad ya ciertas facultades, como por ejemplo recordar, para algunos, no para todos, ya se va notando. Igual que va mermando el poder físico, pues también va mermando ciertas cualidades que es notorio. Y hemos visto a Nancy Pelosi que en algunos momentos parece que estuviera con o bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hemos visto también que, al igual que otros de su misma edad o un poco mayores, se congelan, simplemente no funcionan. Están dando una conferencia de prensa y están tiesos, quietos en la mitad de la lectura de un párrafo y tiene que venir uno de sus asistentes, asesores o familiares y se los tienen que llevar. La propuesta del presidente Trump no me parece que fuera descabellada. Tiene que haber una investigación a la fortuna de los Pelosi y no solamente los Pelosi. Tenemos que empezar a revertir esta idea de los politiqueros que le han venido inculcando a ciertos ciudadanos de que se puede vivir de la política y que además la televisión te va a reconocer como una dinastía política. Y está bien. No está bien. El cargo público debería ser pasajero, no debería de ser una mina de oro a la cual todos aspiran llegar, no importa los medios, y mantenerse ahí, no importa los medios, con tal de mantener el poder económico y político. ¡No! Se supone que Estados Unidos siempre ha fomentado que el adulto pueda vivir de sus inversiones, pero primero a través de la creación de su propio negocio, del ahorro primero y después de la creación de su propio negocio. ¿Por qué? Porque la fortaleza de esta nación no está basada en el gobierno, sino de su gente que contribuye a través de sus impuestos con el gobierno. Ahora, yo pienso, estoy además a favor de que esta administración y quienes estén en la Cámara de Representantes para poder llevar adelante investigaciones hagan un trabajo profundo, no solo con los Pelosi, también con los Clinton y cualquier otra familia, igual puede ser los Bush en el Partido Republicano. ¿Para qué?
para que se le muestre a esta casta política privilegiada de que el pueblo estadounidense está cansado de que existan personas que simplemente por sus ambiciones políticas y económicas, pues estén ahí haciendo del gobierno su forma de vida. Esto tiene que acabar. Y también a nuestras generaciones enseñarles que la política, no podemos pensar como la política una forma de vida. Tenemos que desarrollar nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestro intelecto, formarnos constantemente para poder avanzar a través de la opción privada. ¿Por qué? Porque la inversión privada, el esfuerzo privado es el que verdaderamente le funciona y le sirve al pueblo estadounidense. La competitividad es buena. Si nosotros nos esforzamos, nos esmeramos y hay competitividad justa, entonces prosperamos. Pero si estamos viendo que el gobierno empieza a tener más poder, cada vez se hace más grande y las personas que trabajan ahí cada vez son o tienen más poder, pues entonces la gente se va a desmotivar y va a preferir no trabajar, no emprender, no salir adelante, sino que el gobierno lo mantenga. Y eso, como ya hemos visto en muchas naciones, no es sostenible. Eso no funciona para el grueso de la población. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de Conserva la Voz. Antes de irnos en este episodio del 31 de julio de este 2025, hay datos que voy a ir simplemente mencionando. Uno tiene que ver con este sujeto del que hablábamos el día de ayer, este marxista, este comunista, este socialista, del que decíamos había sido expuesto por la periodista Laura Loomer, de ser un antitrumpista y que a pesar de ello estaba trabajando en las filas del gobierno, de este actual gobierno. Sí, pues resulta que ahora ese sujeto del que hablábamos ayer, del que decíamos qué bueno que se lo haya expuesto, qué bueno que se dé a conocer y qué bueno que tengamos gente como Laura Loomer que esté trabajando para exponer a este tipo de gente, me refiero a este Vinay Prasad. Pues este sujeto, le cuento, había sido uno de los que, mientras el doctor Robert Kennedy estaba de vacaciones, había aprobado la vacuna Spikevax para niños. Sí, esta vacuna, esta terapia génica contra el COVID-19. Imagínese, el doctor Robert Kennedy con todo su equipo haciendo todos los esfuerzos para no solamente eliminar de la lista de vacunas obligatorias la del COVID-19. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, hay gente que ha muerto. Hay efectos secundarios que incluso están dentro de la página oficial, de la página federal. Miocarditis, pericarditis, ictus, además de ataques cardíacos, mucho de aquello que tiene que ver con el sistema respiratorio, circulatorio. Sin embargo, teniendo tantos en contra y no pros, ¿todavía se obliga a la gente? Una vacuna experimental, la cual ni siquiera se ha tenido tiempo de poderla revisar por completo, y sin embargo es obligatorio todavía. Pues resulta que este sujeto al que terminaron sacando este Sprite, que decíamos, Vinay, este señor ya retirado de la FDA, pues había aprovechado la ausencia del doctor Kennedy para poder llevar adelante esta aprobación. Nos sentimos contentos, ¿por qué? Porque es una amenaza menos. Además, es un comunista menos y ojalá la gente pueda entender el verdadero peligro que corremos cuando los progresistas, que están a favor más de las corporaciones, en este caso la corporación farmacéutica o la industria farmacéutica, la industria médica, la industria energética, la industria del petróleo y las demás industrias copadas por la élite globalista, no van a trabajar a favor del pueblo estadounidense, lo van a hacer por las corporaciones. En otro tema que me pareció muy gracioso, y no quiero dejar de mencionarlo ya para irme, resulta que Kamala Harris, por ahora desempleada, que además ha sido un rotundo fracaso en las pasadas elecciones, sí, le hablo de la demócrata Kamala Harris,
Dice que está escribiendo un libro que va a hablar sobre la campaña presidencial más corta de la historia. Dice la ex vicepresidente Kamala Harris anunció sus planes de sacar provecho de su derrota electoral de 2024 con un nuevo libro titulado 107 días, que promete una mirada detrás de escena a la campaña presidencial más corta de la historia moderna. Creo que es valioso compartir lo que vi, lo que aprendí, lo que sé que se necesita para seguir adelante, es lo que dijo Kamala Harris. Lo que yo me pregunto dentro de este libro, bueno, realmente no sé si habrá gente que sea capaz de comprarlo, o en lo personal me rehúso a tratar, y esto más por una situación de higiene mental, higiene visual, me rehúso a leer este tipo de libros de gente tan progresista, tan enemiga de la sociedad, pero yo esperaría que Kamala Harris contara desde el principio, por ejemplo, si es que es verdad lo que dijo este periodista estadounidense con relación a que el expresidente Obama, en una llamada telefónica a Joe Biden, lo amenazó diciendo que si no se retiraba por la reelección a la presidencia, pues entonces iban a hacer la solicitud, no recuerdo bien la enmienda, para que por el tema de edad ya se lo retire del cargo. Entonces, si partimos por eso y entendemos que sería honesto que ella hablara que no fue necesariamente porque ella era la favorita del Partido Demócrata, que se la pone a la cabeza para que sea la que reemplace a Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos. De otra manera, créanme, no vale la pena, porque las historias de perdedores y sobre todo de políticos perdedores que se gastaron millones o miles de millones de dólares en una campaña política, no es un libro que yo creo usted debería perderle tiempo al leerlo. Sin embargo, este intento picaresco, por no decir cómico, de Kamala Harris no deja de llamar la atención. Y ya con esto nosotros vamos poniendo punto final a esta edición de Conserva la Voz. Como siempre, le extraemos un pequeño fragmento de la palabra. Esta vez hemos extraído de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 19. Es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Que Dios me los cuide a todos. Excelente resto de jornada. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa, reencontrarnos mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.